La Razón, el diario nacional de Bolivia. Está con nosotros el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en nuestro país, el señor Peter Brennan, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias por su tiempo, por aceptar esta entrevista. Muchas gracias a ustedes, Claudia, y felicitaciones por su nuevo programa. Muchas gracias, muchas gracias. Estamos contentos de este nuevo proyecto. Es una extensión, pasamos del periódico a la pantalla. Buenos resultados. Muy bien, sí. Los medios ahora son mucho más multidisciplinarios. Totalmente. Ahora. Hoy hay que hacer todo. Hay que grabar video, hay que escribir, hay que lavar, planchar y abrir las puertas para ir a jugar. Ese es el desafío del periodista. Esta entrevista, Peter Brennan, la hacemos a cuatro manos con Rubén Atahuichi, así que gracias por estar con nosotros. Quiero subrayar que esta es la primera entrevista en la televisión que usted acepta y estoy muy orgullosa. Bueno, es un placer. Muchas gracias por recibirme aquí. Y de hecho no es como predecesores suyos amigos de hacer mucha prensa, ¿no? Me da la impresión de que mantienen un perfil más bien bajo en la embajada, sobre todo la cabeza. Sí, espero que no hemos mantenido un perfil demasiado bajo tampoco. Creo que en la carrera diplomática hay que ser discreto en algunos aspectos, pero también creo que en el mundo de hoy es muy importante que los diplomáticos, las misiones diplomáticas se extienden al pueblo, porque ahí también la diplomacia se involucra no solamente las relaciones de gobierno a gobierno, pero de pueblo a pueblo también. ¿Cree en esto de la diplomacia de los pueblos? Sí, para mí es algo que es muy importante. Quizás en el pasado, en los siglos pasados, quizás 80 o 90% del papel de un diplomático era las relaciones gobierno a gobierno. Hoy en día yo diría que 60-70% del trabajo involucra a otros miembros de la sociedad en temas comerciales, en la parte cultural, en intercambios educativos y muchos otros aspectos. Qué bueno que hable del pueblo y qué bueno que esté consciente también de que al pueblo, a los pueblos se llega a través de los medios y de los periodistas, que a diferencia de los diplomáticos somos todo menos discretos. Así que aquí se enfrenta a dos indiscretos y quiero cederle la palabra a Rubén para comenzar con los temas. Bienvenido, embajador. Muchas gracias, Rubén. Voy a graficarle una caricatura, pero tiene un trasfondo. Está Fidel Castro, que le pide cuentas a su hermano Raúl Castro. ¿Cómo te fue con Obama? Y detrás, en la mano, lleva una Coca-Cola Castro. ¿Qué implica esto para Estados Unidos en esta nueva era de relaciones con Cuba? O sea, que esto está con su botella de Coca-Cola. Es una irrupción del capitalismo en el socialismo o en el comunismo. ¿Cómo grafica ya en la realidad Peter Brennan este episodio histórico que vive Cuba y Estados Unidos? Bueno, me parece, sí, esta caricatura es muy chistoso. Y yo creo que, bueno, esta apertura con Cuba de parte del presidente Obama es algo que muchos lo han dicho, es histórico. Y es algo que tenía que pasar. Ya había más de 50 años con las relaciones estancadas. Y era muy importante que... y la Guerra Fría también terminó cuando se cayó el muro. Eso fue el último vestigio o el capítulo de la Guerra Fría. Le interrumpo porque sí. Creo que hay que subrayar, uno, que no es solo la apertura de Obama, creo que también es Cuba. Creo que el paso se da de a dos y es más, diría que hasta tres. Creo que el Papa Francisco ha tenido su papel acá. Sí, claramente. No, y no estoy descartando la valentía que requería del presidente Castro también. Pero yo sé que de parte de mi país, del presidente Obama, yo manejé asuntos cubanos en el Departamento de Estado por varios años y yo sé cuán difícil era para hacer esta apertura, porque todavía hay mucha resistencia dentro de nuestro Congreso, entre elementos cubanos en la Florida.
Y me imagino que dentro del gobierno cubano también había problemas y no era fácil. Pero hay que reconocer a los dos y también al Papa Francisco porque él agilizó este proceso, creo. Van al menos 3 veces que el presidente Obama insiste, hasta ruega que el Congreso apruebe la suspensión del embargo. ¿Es posible eso? Porque Cuba dice de que si no hay suspensión del embargo, creo que las relaciones reabiertas con Estados Unidos todavía van a estar muy superficiales. Sí, bueno, Rubén, primero creo que hay que reconocer que el Congreso sí tiene, es una ley, el embargo es una ley de los Estados Unidos y solamente el Congreso puede retirarlo completamente. Y muy transversal. Sí, exacto, sí, abarca muchas áreas. Pero el presidente Obama ha hecho muchísimo en cambiar las reglas dentro de estas leyes del embargo, que han permitido que hoy en día hay mucho más comercio que antes con Cuba. Muchos no lo saben, pero somos el segundo suplidor de alimentos y productos agrícolas a Cuba. Somos el segundo también en medicamentos, productos médicos. Si uno añade las remesas que vienen de los Estados Unidos, que hoy en día son más de $1.000 millones, los Estados Unidos es quizás la fuente de recursos más importantes para Cuba hoy en día. Entonces el embargo sí existe y no se puede retirarlo hasta que el Congreso lo aprueba. Y creo que hay dentro del Congreso, ellos están mirando para ver si hay los cambios dentro de Cuba en términos de libertades, de la democracia, para después contemplar la idea de levantar el embargo. Pero eso va a tomar su tiempo, pero yo creo que el presidente Obama lo ha dicho claramente, que él quiere levantarlo y hay muchos otros en el Congreso también que lo quieren. Hay algunos lugares comunes que van a cambiar. Antes se decía fuera y dentro de Cuba que los cubanos están tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Va a cambiar, digo, porque esto que usted menciona son posibilidades, una distancia entre dos países que pueden intercambiar muchísimo, que pueden alimentarse muchísimo con una población y generaciones ya compartidas. Sin embargo, hay algunos asuntos pendientes. Si estuviera un cubano sentado acá, creo que su primera pregunta sería, ¿y Guantánamo? Sí. Bueno, Guantánamo, como ustedes saben, bueno, hay primero dos aspectos. Hay la cárcel de Guantánamo, que el presidente Obama se ha comprometido a cerrar antes de que se termine su periodo. Ojalá que pueda hacerlo. Esa es una gran noticia. Sí, no, pero también no es fácil porque son alrededor de 60 prisioneros ahora que están ahí, que son los más duros. Y no hay casi ningún país en el mundo que quiere aceptar personas así, que son difíciles, son peligrosos y difíciles. Y también dentro de nuestro país es difícil ubicarlos en una cárcel donde se puede contenerlos. Pero el presidente Obama ha dicho que lo va a hacer y esperemos que se puede hacerlo. ¿Y el territorio? Y el territorio, bueno, se trata de un tratado existente desde el siglo pasado que todavía de las dos partes lo han firmado y eso no se cambia hasta que los dos lados deciden que quieren cambiarlo, pero eso también no es algo que está contemplado en este momento. Pero que se puede llegar a un acuerdo en el futuro. Espero que los acuerdos sigan avanzando en este marco, ¿no? Embajador, si bien va a ser muy fuerte el intercambio comercial con Cuba, de Cuba se puede aprender muchas lecciones. ¿Qué ha visto Estados Unidos en ese aspecto? Bueno, creo que reconocemos que en Cuba han tenido algunos avances en temas como la salud, quizás en educación también, pero también creo que hay mucho
para hacer en términos de las libertades, la libertad de expresión, por ejemplo, los medios de comunicación no tienen la misma libertad que ustedes tienen aquí en Bolivia o en otros países. ¿Para usted hay libertad de expresión en Bolivia? Sí, sí, yo creo que en general, bueno, ustedes son un reflejo de esto, ¿no? Pero en temas así también, hasta hace 5 años, muchos cubanos ni podían salir de su país sin salir escondidos en una balsa o pasar por otros países. Entonces son libertades así que son, para los Estados Unidos siempre han sido muy importantes en todas partes del mundo. ¿Coinciden que una de las banderas más fuertes cubanas son sus médicos? ¿Es la salud? ¿Es la atención de calidad? Porque la atención no solamente es que alguien venga y ponga una inyección correcta, sino es alguien que se acerque con calidad, con calidez. Es un médico que no solamente te cure, es un médico que te entienda, es un médico que te transmita calor. Me da la impresión que algo de eso tienen los cubanos. Hemos tenido una experiencia que hemos retratado en el periódico La Razón. ¿Coincide con esto? ¿Usted cree que es una de las fortalezas cubanas? Bueno, se ve que las brigadas médicas cubanas han tenido mucho impacto en América Latina y otras partes del mundo. Y en lugares donde no hay sistemas médicos que funcionan bien, por supuesto, eso es importante. Creo que a veces hay países que tienen que pagar por estos servicios. Y los médicos, creo que ustedes saben, los médicos cubanos que están ahí no reciben todo este salario que el gobierno recibe. Eso es una cosa que nos ha preocupado a los Estados Unidos, porque no es la forma de hacer programas así, en nuestro punto de vista. Bueno, el programa acá, me comentaban, es en parte pagado ya por el gobierno boliviano, por el Estado boliviano, y la otra por el cubano. Me refería yo a la experiencia en Bolivia, pero seguramente da para debatir, pero queremos aprovechar su presencia. ¿Nos vamos a Bolivia? A Bolivia. Sí. ¿Cómo estamos? En la oposición, especialmente en Bolivia, se dice que, mira, pues como Cuba y Estados Unidos están resolviendo sus viejos conflictos. Hasta ellos están resolviendo. ¿Y cómo es que Bolivia no consigue con Estados Unidos a la par, por ejemplo, reponer a sus embajadores? ¿Qué estamos esperando? En 2011 se ha firmado un convenio marco entre ambos países que planteaba la reposición de embajadores muy pronto, pero ya han pasado 5 años y ese hecho todavía no ha ocurrido. ¿Cuál es el factor que afecta o impide este compromiso? Bueno, yo creo que sí existe este acuerdo que se firmó en 2011. Siempre con este tipo de acuerdo hay que concretarlo con detalles, con la aplicación, digamos. Y es algo que ahora estamos trabajando con la Cancillería, tratando de establecer la base de una relación positiva, de respeto mutuo, donde podemos establecer una base que nos da la oportunidad después de reestablecer embajadores. Es algo que yo tengo la esperanza que lo podemos hacer. Vamos a trabajar este año con la Cancillería en establecer esta base. Pero es un proceso y requiere su tiempo a veces, como hemos visto con Cuba. Y requiere confianza. ¿Con qué se teje la confianza? Bueno, creo que primero es que hay que establecer programas, actividades, relaciones en áreas donde ambos lados tienen un interés mutuo. Entonces ya con la Cancillería hemos establecido grupos de trabajo, uno que está enfocado en el comercio, que es una gran parte de la relación entre Bolivia y los Estados Unidos. ¿Comerciar qué, por ejemplo? ¿Cuáles son los platos fuertes? Bueno, primero hay que decir que si uno, aparte de las exportaciones de gas, los Estados Unidos es el mercado principal para productos bolivianos. Y con valor agregado. Con valor agregado. Eso es también muy importante. Son productos que Bolivia exporta a los Estados Unidos, como la quinoa, la chía, productos de madera, joyería,
Entonces es un comercio sustancial. En total, el comercio el año pasado entre Bolivia y los Estados Unidos sumó a $3.000 millones. Estamos viendo algunas imágenes sobre esto. El presidente Evo Morales en algún discurso dijo: tanto que nos han dicho que sin el ATPDA no íbamos a... Y ahora sin el ATPDA y nos va bien. Dice, ¿usted concuerda con él? ¿Sin el ATPDA nos puede ir bien? Yo creo que con el ATPDA pudiera ser aún mejor, pero sí, el intercambio comercial ha crecido en los últimos 10 años entre los Estados Unidos y Bolivia. Yo creo que hay mucho más que se puede hacer en esto y eso es nuestro deseo. Recientemente nos pusimos en contacto con nuestro Departamento de Comercio para hacer que nuestra embajada sea, aunque no tenemos una oficina del Departamento de Comercio, somos ahora una embajada socio del Departamento de Comercio, que implica que podemos tener más delegaciones comerciales que vienen, misiones comerciales y más actividades que pueden apoyar a los empresarios de Bolivia y también quizás interesar a empresarios de los Estados Unidos en Bolivia. Aparentemente esa construcción de confianza es complicada. Durante estos 5 años poco se ha avanzado, por ejemplo, en aras de la reposición de embajadores, que es la principal preocupación en grandes sectores del país, de la opinión pública en particular. Hay altibajos en las relaciones. El presidente se queja constantemente de injerencia de Estados Unidos. En el referéndum hubo injerencia de Estados Unidos, entre comillas, en el criterio del gobierno. Y también se habla de la evaluación que hace anualmente Estados Unidos respecto a la lucha antidrogas. Estados Unidos parece ya un ejercicio constante, desertifica permanentemente la lucha antidroga, cuando la ONU, las Naciones Unidas, la ONUDC aplauden la lucha antidroga en Bolivia. No pasa lo mismo en el criterio de Estados Unidos. ¿Cuál es el factor, cuál es el elemento como para mantener ese criterio años de parte de Estados Unidos? Bueno, Rubén, primero le puedo asegurar que, lo hemos dicho antes, los Estados Unidos no tenían ningún papel en el referéndum, ni nos hemos involucrado en actividades en contra del gobierno de Bolivia. Eso le puedo asegurar, lo hemos dicho varias veces y se lo aseguro. En términos de los reportes de las drogas, primero hay que saber que estos reportes son un requisito de nuestro Congreso y requieren que de los países que son productores de drogas que compartan información para que podamos analizar la problemática a nivel regional, y esto está regido por tratados y acuerdos internacionales a través de la ONU y otros. Lamentablemente no hemos recibido este mismo nivel de cooperación con Bolivia, pero hemos tratado de ser lo más objetivo y claro en nuestros reportes. Creo que ustedes verán para el reporte de este año, estamos tratando de hacer un trabajo honesto y correcto en todo eso. Y mucho de eso está basado en reportes de otros. No vienen solamente, no es un invento de la embajada, no es un invento del Departamento de Estado. Viene de otras fuentes donde podemos conseguirlo. Son reportes técnicos, numéricos, número de hectáreas, fuente Estados Unidos, fuente Naciones Unidas, fuente, etcétera. Eso es en números y es cierto que así se mide, pero se mide también políticamente. ¿Cuál es su criterio más político, si quiere, diplomático, sobre lo que hace Bolivia en esta lucha? Bueno, yo no quiero entrar en esta polémica. Como ustedes saben, nosotros ya no tenemos programas de antidrogas aquí en Bolivia. Creo que sería, hoy en día es la comunidad europea que tienen programas de cooperación. Entonces creo que ellos quizás pueden dar una mejor idea de cómo va esta batalla contra las drogas en Bolivia. Pero obviamente es un problema internacional, es una lucha compartida que tenemos todos.
En los Estados Unidos también tenemos el problema del consumo y de la producción de drogas. Me da orgullo de decir que en mi país, en los Estados Unidos, hemos reducido el consumo de cocaína en 40%, que es significativo en los últimos 10, 15 años. ¿Hay incremento de otras drogas? Sí, lamentablemente lo que ha pasado es que las drogas sintéticas ahora están en crecimiento. Pueden ser más peligrosas también. Bueno, a veces sí, no entonces es un problema compartido. De nuestra parte siempre hay voluntad de trabajar conjuntamente con todos los países de la región y por eso trabajamos a través de la OEA, a través de la ONU y otros organismos internacionales. ¿Y esa voluntad se puede expresar, por ejemplo, en la disposición de recursos para la lucha antidrogas de parte de Estados Unidos? Porque es el presidente, el gobierno que siempre reclama de que allá consumen y nosotros producimos, entre comillas, entonces quienes consumen son los que tienen cuota parte también en este conflicto, en este problema. Bueno, estamos aportando mucho en la lucha contra las drogas. Muchos de estos recursos van a través de organismos internacionales como la OEA, la ONU y varios otros. ¿De manera directa? De manera directa a países que sí. ¿A Bolivia? No, a Bolivia no, porque desde que se expulsó a la DEA y se retiró nuestros programas de cooperación narcóticas, entonces no hemos tenido este tipo de cooperación. Lo que sí hacemos, y Bolivia está incluido en eso, es tenemos programas regionales. Uno es a través de una organización que se llama ILEA a nivel regional, donde participan bolivianos, miembros de la policía boliviana y otra. Y siempre estamos dispuestos a incluir a los bolivianos en estos programas regionales. No es fácil encontrar un entrevistado que responda concretamente, lo aprecio muchísimo y lo voy a premiar en su trabajo acá, en su misión actualmente. Seguro que hay cosas que usted quiere resaltar. Los periodistas hacemos las preguntas incómodas, los periodistas tocamos ahí donde hay conflicto, pero me imagino que hay algunos elementos que sirven a ambos países, que usted le traen beneficio y que quisiera que este sea el espacio para que usted las enumere. ¿De qué está contento? Muchas gracias, Claudia. Sí, bueno, yo mencioné esta diplomacia de pueblo a pueblo. Tenemos muchos programas hoy en día aquí en Bolivia que son de beneficio de nuestros pueblos, de nuestras culturas. Uno, por ejemplo, tenemos un fondo del embajador para la preservación cultural, se llama, y hemos aportado más de $1 millón para la restauración de la iglesia Santa Teresa y el convento Santa Teresa en Cochabamba. Y no sé si ustedes lo han visto recientemente, sí, pero es una belleza y eso es una pieza de patrimonio cultural de Bolivia que merece preservar, y me da mucho orgullo que nosotros, que los Estados Unidos, pudiera aportar y ayudar en esta restauración. También tenemos programas de enseñanza de inglés para los jóvenes. Con mucha gente inscrita. Más de 700 en este momento. Estudiantes y 80 profesores que también están recibiendo clases para mejorar su... ¿En el Alto, por ejemplo, hay un público joven? Sí, hay mucho. La gran mayoría de estos programas están dirigidos hacia los jóvenes. Y lo que sabemos es que eso es no solamente el inglés, porque es el idioma de mi país, pero es el idioma internacional. Hay más gente en el mundo ahora que hablan inglés que no son de origen anglosajones que los mismos anglosajones o los que hablan inglés de origen. Entonces es el idioma internacional, puede dar oportunidades a estos jóvenes y eso es nuestro deseo con estos programas. Absolutamente. También tenemos, varios otros que tienen que ver con la ciencia y tecnología. Hacemos campamentos tecnológicos para los jóvenes, también programas de emprendedurismo para los emprendedores jóvenes. No, y es de gran utilidad, seguro que sí. Hay quien decía que lo que no está publicado en inglés es inédito. Bueno, hay otros que dicen que los jóvenes toman clases de inglés y en la tarde toman clases de chino, porque hay quien dice que la historia la escribirán los chinos próximamente. Pero bueno, nos vamos a Estados Unidos, Rubén. Sí,
Hay una lucha encarnizada en Estados Unidos en las previas a las elecciones entre los candidatos republicanos y demócratas. ¿Cree usted que Trump y Clinton serían los que rivalicen en las elecciones generales? Es difícil decir en este momento. Yo creo que esta elección ha sido el más interesante y más extraño que he conocido en mi vida, porque tenemos dos candidatos que vienen desde afuera, digamos, de los partidos tradicionales. Donald Trump. Se salieron del guión, ¿no? Sí, exactamente. Y también Bernie Sanders, que declarado socialista, primera vez en Todo un los... fenómeno político. Exacto, Es interesante. sí. No, y creo que, bueno, siempre creo que hay elementos saludables en esto también, que hay nuevos elementos, nueva sangre que entra en la política. Creo que hay un mensaje ahí para los partidos tradicionales, que ellos no están ofreciendo totalmente lo que quieren la gente. Y bueno, al final, en el caso de los republicanos, parece que van a una convención dividida, donde ahí es donde los elementos tradicionales del partido se imponen un poco más. Y obviamente en este momento Donald Trump no está muy conforme con ellos no están muy conformes con Trump. Y vamos a ver cómo se arregla todo eso. Si Donald Trump no gana el número de delegados necesarios antes de la convención, entonces es lo que llaman una convención abierta. Y puede ser cualquier candidato que está seleccionado. Se ha criticado mucho la polarización en Argentina, la polarización en Venezuela, la polarización en Bolivia, la polarización en Ecuador. ¿Habrá alguna polarización en Estados Unidos? Espero que no. Yo creo que al final, primero, el pueblo de los Estados Unidos se unifica después de estas elecciones. Y muchas veces el resultado es un candidato o candidatos del centro que aparecen. Creo que también tenemos una gran capacidad de mirar hacia el futuro, de reparar y responder a los problemas que ocurren en estas batallas políticas. Si ustedes se recuerdan de la elección entre Bush y Gore, fue muy reñido y muy complicado, pero al final todo el mundo aceptó el resultado y hemos seguido avanzando. Y creo que eso es una de las grandes ventajas de mi país. Creo que en general somos un país optimista que mira hacia el futuro, y en la política también. Creo que es algo que después que se define una elección vamos para adelante. No tenemos más tiempo. Hemos terminado. Tenía una pregunta más, pero... Vamos, que no se quede nada afuera. ¿Cómo ve la gestión del presidente Evo Morales? ¿Ha tenido contacto directo con él últimamente? Últimamente no. Lo he saludado en varios eventos protocolarios y tuvimos una reunión el año pasado que fue una buena reunión. Espero que podamos seguir hablando, porque el diálogo es lo más importante. Nuestro deseo es de poder dialogar a pesar de las diferencias políticas o ideológicas. Creo que hay mucho que se puede hacer para avanzar el bienestar de ambos países. ¿Cómo lo ve en el gobierno? Como vemos a Evo Morales en el gobierno. Bueno, tenemos que reconocer que es un presidente que ha ayudado mucho en temas de inclusión social y económica de partes de la sociedad que no estaban incluidos antes. También ha sido un representante importante de las comunidades indígenas, no solamente en Bolivia, pero en toda la región. Entonces, eso es algo que un gran mérito del presidente Morales. A propósito de saludar, tengo una chiquitita. Se generó alguna polémica en un encuentro, en una cumbre, en el que Obama no habría saludado a Morales. ¿Sabe algo de eso? Sí, yo me recuerdo que había gente que estaban hablando de eso, de la foto. Y la verdad es que no fue intencional. Yo le he dicho antes que el presidente Obama estaba saludando, y ustedes saben cómo es cuando uno está en un grupo y a veces
no ves que hay alguien ahí. Creo que fue simplemente eso. Les puede asegurar que no fue nada intencional. Tenemos miles de preguntas, pero tenemos que concluir la entrevista, así que Peter Brennan, felicidades por su español, me encantó su corbata, gracias por ser tan concreto en las respuestas y sobre todo gracias por aceptar este diálogo en piedra, papel y tinta. Muchas gracias a ti, Claudia y Rubén. Muchas gracias.